Gracias por participar en mi canal. Recuerda activar las campanitas para recibir notificaciones de los videos que subo a diario. Bien, el día de hoy vamos a ver la forma de crear gráficos en C++. Entonces observa lo siguiente. Vamos a incluir unas librerías. Estas librerías son necesarias para poder crear estos gráficos. Entonces incluye la librería graphics.h. También vamos a incluir la librería conio.h y la librería dos.h. Con estas tres librerías es suficiente para crear nuestro primer gráfico. Entonces creemos nuestro programa principal, void main. Recuerda abrir y cerrar. Y aquí adentro vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a decirle, vamos a crear tres variables. Estas variables nos van a servir para saber la tarjeta que estamos utilizando, el modo y algún tipo de error que nos bote el controlador de video. Entonces vamos a usar una variable entera que se va a llamar tarjeta, otra que se va a llamar modo y otra que se va a llamar error. Bien, vamos a usar una función primero para detectar el modo gráfico de nuestro sistema. Entonces tenemos que usar la función detectGraph. Esta función está contenida en la librería graphics.h. Entonces detectGraph recibe dos parámetros. Recibe la tarjeta y recibe el modo. Entonces, una vez hagamos esto, él nos va a devolver en la variable tarjeta cuál es nuestra identificación de la tarjeta que estamos utilizando de video y en modo, el modo de video. Esto es para determinar si el modo es, por ejemplo, gráficos a colores, si es Sega, CGA, VGA y saber en qué modalidad soporta nuestra tarjeta de video para mostrar los gráficos. Y ahora vamos a usar la función initGraph para poder inicializar nuestra tarjeta de video en este modo detectado. Entonces para esto vamos a usar tres variables. Primero le voy a decir la tarjeta, luego le digo el modo y ojo a lo siguiente, que esto por lo general nunca te lo explican. Este tercer parámetro es la ubicación del controlador, el archivo controlador que vamos a utilizar para la tarjeta. Entonces debes escribir lo siguiente. Supongamos que yo tengo mis controladores en el directorio de TC, que es el directorio de instalación de Turbo C. Entonces vamos a colocar // TC y a continuación // nuevamente y vamos a colocar lo siguiente, VGI. Este es el nombre del controlador que debe existir en tu sistema para poder activar el modo gráfico. Bien, ahora ya está listo, ya está el modo gráfico activado. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que veas cómo podemos utilizar gráficos en C++. Hola, ¿cómo están? El día de hoy he venido a traerles una explicación sobre cómo se manejan tipos de textos en formato gráfico en C++. Así que pensemos viendo estos tres temas y a continuación haremos un ejercicio práctico en C++. Veamos cómo es estilo de fuente para textos en formato gráfico. Veremos cómo mostrar textos en pantalla en formato gráfico y cómo limpiar pantalla en formato gráfico. Bien, entonces, el estilo de fuente para texto se define utilizando la función setTextStyle. Esta función recibe tres parámetros: el código de la fuente, la dirección y el tamaño. En cuanto a la fuente, podemos tener las siguientes frases. Podemos usar como la palabra default font, como la ves en pantalla, o el número 0, es equivalente. Podemos usar triplex font o el número 1, small font o el número 2, sans serif font o el número 3 y gothic font el número 4. Puedes usar cualquiera de las dos cosas, o utilizas el nombre de la fuente como lo observas así en mayúsculas, o utilizas el número. Cuando hablamos del parámetro dirección, podemos usar la palabra oris-dir o el número 0
para especificar que quiero el texto en forma horizontal, o sea, las letras en columnas. Y si utilizo la dirección vert raya dir o el número 1, quiere decir que quiero el texto en modo vertical, o sea, en una sola columna y de para abajo aumentando en cada fila cada texto. Bien, el tamaño. El tamaño, que es nuestro tercer parámetro para el estilo, puede ser un valor entre 0 y 10. Puedes probar diferentes tamaños, sin embargo, en las ventanas que tenemos actualmente, pues el número 10 ya es un tamaño bastante grande. Bien, ¿y cómo hacemos para mostrar un texto en pantalla? Entonces, básicamente, vamos a usar la función outTextXY. Esta función recibe 3 parámetros. El parámetro X es la coordenada eje X del cuadro cartesiano en donde queremos empezar a imprimir el texto. El parámetro Y es la coordenada eje Y del cuadro cartesiano donde queremos que empiece el texto. Y el texto es algo que va entre comilla doble y es el texto que queramos imprimir en la pantalla en formato gráfico. Bien, y por último, para limpiar pantalla en formato gráfico, tenemos que usar Clear Viewport. Bien, vamos al lenguaje C++ y vamos a hacer un ejercicio para que veas cómo podemos utilizar textos en formato gráfico en C++. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo para que veas el uso de los textos en modo gráfico en C++. Entonces, para nuestro ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí, a partir de nuestra inicialización de gráficos, vamos a crear una variable de tamaño, por ejemplo, para usar y que el tamaño sea de forma dinámica para que veamos diferentes ejemplos con tamaño de texto. Ahora vamos a hacer un ciclo for y en este ciclo for vamos a usar esta variable de tamaño y empecémosle en valor 0 y hasta que el tamaño sea menor o igual a 10. Recuerda que te explicaba que los tamaños pueden ir de 0 a 10 en el parámetro de tamaño para el outTextXY. Sin embargo, no es recomendable que utilices tamaños más de 10 porque vas a ver lo grande que es cada uno de estos. Bien, abrimos nuestro ciclo for y a continuación entonces vamos a hacer el text style. Entonces set text style y colocas, por ejemplo, default font. Es el primer estilo que vamos a ver. Y en segundo parámetro es el modo. Lo vamos a imprimir en formato horizontal. Entonces le coloco horizontal dir y luego nuestra variable de tamaño. Bien, ahora vamos a imprimir un texto. Entonces usamos outTextXY, abrimos paréntesis y colocamos, por ejemplo, en la posición X10, en la posición Y10, vamos a colocar el siguiente texto. Digamos, soy default font, para que sepan que este es el tipo de letra que estamos usando. Y a continuación hagamos un delay de unos 500 milisegundos. ¿Para qué? Para que se espere y no nos coloque un texto encima del otro tan rápidamente. Y limpiemos pantalla en formato gráfico. Usamos Clear Viewport. Bien, y ahora continuamos y vamos a compilar el programa para ver que todo haya quedado bien. Compile, 0 errores, 0 warning y ejecutamos. Y observa. Aparecen nuestros tipos de letra. Siempre estamos usando default font y observa que el tamaño va aumentando. ¿Qué otras cosas podemos usar para este ejercicio? Podemos cambiar, por ejemplo, el tipo de letra. Entonces, por ejemplo, voy a usar a continuación otro tipo de letra. Voy a usar no default font, sino voy a usar otra que se llama triplex font. Triplex font, así como lo ves en pantalla. Este tamaño vamos a usarlo de 1 hasta 5 para que no quede tan grande en la pantalla. Compilamos y ejecutamos. Y observa cómo cambia el tipo de letra. Usemos otro. Usemos, por ejemplo, Small Font.
Entonces simplemente cambias el texto y colocas Small Font. Compilamos y ejecutamos. Entonces observa que Small Font es bastante pequeña. Aquí podríamos de pronto usar un número más grande, por ejemplo hasta 20, a ver qué sucede. Entonces observa que Small Font se puede usar ya en números un poco más grandes. Bien, ahora usemos otro, usemos Sans Serif. Entonces observa. Vamos a quitar Small Font y vamos a usar Sans Serif Font. Recuerda que la sintaxis es muy precisa. Si te equivocas en la sintaxis, lo colocas en minúscula o de pronto no le colocas los espacios o los underline que tiene, pues te va a sacar algún tipo de error en el compilador. Y ejecutamos. Entonces mira que este es el Sans Serif Font. Observa que lo dejamos con tamaño de 0 a 20 y pues obviamente ya se sale de la escala de la pantalla y estos son problemas ya de visualización. Entonces dejémoslo aquí nuevamente en 5, ejecutamos nuevamente y observa los tamaños de Sans Serif Font. Ahora usemos otro tipo de letra que podemos usar, que es Gothic Font. Y le cambiamos aquí el texto para que sea equivalente al tipo de letra que estamos imprimiendo. Compilamos y ejecutamos. Bien, ahora, ¿qué más podemos hacer con esto? Recuerda que te decía que también aparte de esto podemos utilizar la orientación de la letra. Podemos colocarle que sea horizontal o vertical. En este caso los ejemplos los hemos hecho en horizontal. ¿Cómo haría para que fuera en tamaño vertical? Entonces para esto usaríamos lo siguiente. Escribiríamos vert solamente, vert raya dir, así como lo ves en pantalla. Y de esta forma quedaría en modo vertical. Pero cambiemos primero el tipo de letra para que veas un tipo de letra amigable. Y por ejemplo coloquémoslo en tamaño triplex. Triplex font. Y también que aparezca vertical. Entonces observa lo que va a suceder. Triplex font. Compilamos y ejecutamos. Mira cómo salió el tipo de letra. Es un tipo de letra en formato vertical. Igual puedes usar el tamaño vertical, el horizontal. Puedes usar los mismos tipos de letra que acabamos de hacer. Y por último, el tamaño, que ya hicimos varios ejercicios con el tamaño. Entonces, en este caso, el ciclo for que hicimos, pues era para usar el tamaño. Y este del i500 que coloco aquí, me sirve para que él espere algunos segundos, milisegundos en este caso, para que no se me escriba un tipo de letra encima de otro. Y use el Clear Viewport para obviamente cambiar el tamaño, borrar la pantalla, para que se borre pantalla cada vez que él muestra algo. Quitemos este Clear Viewport y observa lo que podemos hacer. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a colocar otra variable que sea, por ejemplo, para la posición X. Entonces yo le podría colocar aquí una variable que sea para la coordenada X. Y voy a colocar algo así como esto. X es igual a 10, por ejemplo. Y aquí voy a colocar que el parámetro X sea la variable X. Y esta variable la voy a ir aumentando de a poquitos, por ejemplo de X igual a X más 10. Y vamos a aumentar esto a 1000 para que veas un poquito, que se demora un poquito más. Compilamos y ejecutamos. Observa que no estoy borrando pantalla. Entonces mira lo que sucede. Estoy imprimiendo el texto en formato vertical, pero estoy cambiando la coordenada. Dejémoslo nuevamente en parámetro horizontal. Recuerda que era horis dir. Y observa cómo el texto pareciera que se moviera porque se desplaza por diferentes ejes X. Aumentemos un poco más el eje X, por ejemplo, coloquémoslo de 100 en 100 y volvemos a ejecutarlo. Igual podrías hacer con el eje Y para mover esto en diferentes lugares. Pero eso ya hazlo tú como una práctica.
Empieza a jugar con el eje X del Auto X, X, Y acá y con el eje Y también, haciendo algún ciclo for o cambiando los tipos de letra, borrando pantalla, sin borrar pantalla, cambiando orientación horizontal o vertical, y de esta manera aprenderás cómo se utiliza en C++ el formato gráfico para imprimir textos.